Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que continúen acompañándome en esta experiencia. Esta semana vamos a ponernos serios y hablar de un tema que algunos ya vivieron y quizá no supieron hacerlo bien. Otros lo estamos viviendo y estamos tratando de hacerlo de la mejor manera. Y otros tarde o temprano van a tener que enfrentarlo y muy probablemente tampoco estarán muy ciertos sobre qué y cómo hacerlo. Vamos a darle. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que muchos jóvenes se hacen al terminar la preparatoria y marca el comienzo de una nueva etapa llena de decisiones que afectan y en muchos casos determinan su futuro, no solo educativo, sino también económico o familiar. Una de las decisiones más relevantes en este punto de la vida es la elección de la carrera universitaria, una decisión que afecta a las personas por el resto de su vida, en donde se invierte tiempo y dinero, además de que en teoría determinará la profesión a ejercer por el resto de la vida. Sin embargo, esta elección es una decisión que no se toma totalmente solo, sino que está influenciada por diversos factores externos como las elecciones que hacen los amigos o la pareja, recomendaciones de los profesores, pruebas de orientación vocacional y, por supuesto, una de las más destacadas, la recomendación o influencia de los padres. Los progenitores son los primeros modelos que tienen los niños y niñas. Por consiguiente, la opinión de ellos, las expectativas, valores y experiencias que han vivido se convierten en un marco de referencia y tienen un gran impacto en la decisión, no necesariamente orientación, vocacional de los jóvenes. Los padres de familia tienen un papel fundamental cuando los hijos van a escoger la carrera universitaria y es esencial el acompañamiento en este proceso, ya que los jóvenes no están preparados para autoanalizarse e identificar los recursos necesarios para tomar esa decisión y pueden ejercer una influencia tanto positiva como negativa en la elección de la carrera de sus hijos, dependiendo de cómo se involucren en este proceso. Por ejemplo, apoyar, orientar y motivar a que los jóvenes descubran sus propios intereses basándose en sus gustos y habilidades, sin que los padres de familia impongan sus preferencias, sueños o frustraciones, es una influencia positiva. Así fomentan o ayudan en el desarrollo de la autonomía y la capacidad de tomar decisiones basándose en el respeto de la identidad y vocación de los hijos. Por el contrario, una influencia negativa se da cuando los padres presionan, manipulan, critican o simplemente ignoran a sus hijos en la elección de la carrera universitaria y se basan en sus propios criterios, vivencias o tradiciones familiares. No son de extrañar las frases como «no estudies eso, que no te va a generar riqueza» o «¿por qué no estudias algo que realmente te sirva?». Con este comportamiento, los padres generan en los hijos ansiedad, culpa o conflicto, afectando así el desarrollo personal y por consiguiente pueden afectar la elección de la carrera o generar frustración en el desarrollo de la misma. Lo que los padres muchas veces ignoran o simplemente dejan de lado en un afán de ayudar es que los hijos agradecerán que no los presionen por estudiar una carrera que no quieren. Por lo tanto, los padres deberían brindar apoyo en lugar de aprobación, permitiendo así que el estudiante se haga cargo de su futuro educativo y profesional con pleno conocimiento de sus implicaciones. Además, se debe de tener siempre en mente los riesgos de imponer carreras basadas en tradiciones familiares o en aspiraciones no cumplidas por los padres. Tales prácticas no solo pueden generar conflictos, sino también derivar en la elección de una carrera que no es del agrado del estudiante, llevando posiblemente a su eventual abandono o a una trayectoria profesional insatisfactoria. La orientación proporcionada subraya la importancia de una elección educativa informada y apasionada, fundamentada en los intereses personales del estudiante y en una comprensión clara de lo que cada campo de estudio implica. Y tener en mente que las carreras, los mercados laborales y sobre todo el mundo como lo conocieron los padres cuando empezaron su carrera son totalmente distintos a lo que van a enfrentar los hijos en la actualidad. Es cierto, los padres quieren que sus hijos triunfen en la vida, que sean los mejores en todo lo que hagan, pero a veces le exigen demasiado a los muchachos y esto se convierte en un tormento para ellos. Los hijos siempre tienen la preocupación de «tengo que estudiar medicina porque mis padres quieren». Tengo que andar con esa persona porque ellos quieren. Tengo que hacer lo que les gusta y no me siento bien.
Esto lleva a esos jóvenes a una desilusión terrible de lo que quieren hacer con su vida, ya que sus progenitores les imponen todo, vaya, hasta la forma de vestir. Como padres, es bueno y hasta necesario tener charlas para ayudar a orientar a los hijos sobre qué carrera estudiar, pero no obligarlos a que estudien lo que ellos no quieren ni les gusta, y mucho menos basados en nuestras propias limitantes o frustraciones vividas cuando tuvimos esa edad. Un ejemplo de esto es que si el padre quería ser abogado o doctor, pero no pudo por su economía o por falta de oportunidad, ahora quieran que su muchacho tenga que estudiar medicina o derecho cuando eso no es lo que a él le agrada. Muchos adolescentes son indecisos en elegir qué carrera estudiar cuando tienen esta presión. Y si hay jóvenes que estén escuchando el podcast, les doy esta recomendación. Sí, hay que escuchar la opinión de los padres, porque ellos siempre buscarán lo mejor para ustedes, pero teniendo ideas claras de qué es lo que ustedes desean estudiar. De lo contrario, cuando estén en una situación es muy probable que elijan su carrera por presión y no por vocación, sin pensar que vivirán de esto el resto de su vida. En el mundo ideal, lo mejor es poder elegir una carrera donde los estudiantes tengan objetivos claros de lo que ellos quieran, para que los padres no sean ese factor clave a la hora de tomar una decisión con respecto a su futuro. Y por otro lado, no es para nada bueno que los padres desanimen a sus hijos. Estos deben ayudarlos a que se esfuercen a luchar por lo que quieren y ver los aspectos positivos de sus propias decisiones y elecciones. Algo que jamás debemos perder de vista es que mientras más jóvenes son los hijos, más difícil será escoger la profesión a la que se dedicarán toda la vida. Por tanto, los padres deben dejar sus verdaderos intereses de lado y no enfocarse en sus habilidades y destrezas, pues este es el camino equivocado para ayudarlos a decidir qué carrera estudiar. Por eso, es importante tener en cuenta algunos puntos para orientar a los hijos a que sean ellos quienes descubran y elijan la profesión que de verdad los apasiona. 1. Ayúdalo a descubrir sus propios intereses y habilidades. Los padres conocen muy bien a su hijo y saben en qué es bueno y cuáles son sus intereses. Si no es así, ayúdenlo a descubrir las habilidades que posee y qué actividades realmente le interesan. Si ha elegido una carrera que incluye cursos o materias que no maneja bien, será muy importante ayudarlo a reforzar esas materias hasta que cuente con una buena base. 2. Que no se deje llevar por las tradiciones familiares. Existen familias con integrantes que son de abogados, ingenieros, médicos, arquitectos y buscan que el futuro universitario de sus hijos también se incline por la misma carrera. Sin embargo, constituye un gran daño imponerle una profesión para seguir con la tradición. Le hará sentir indirectamente una gran culpa si no elige la carrera de la familia y probablemente estudiará algo que en unos años abandone o no lo desempeñe feliz y con plenitud. 3. Deja tus sueños frustrados a un lado. No trates de verte realizado en tus hijos. Lo peor que puede hacer un padre es imponer una carrera a su hijo. Recuerda que es la carrera que ellos desempeñarán por el resto de su vida. Solo oriéntalo sin inclinarlo a lo que tú quisiste o quieres ser. 4. Ellos deben elegir qué estudiar. Elegir qué carrera es una de las decisiones más importantes de su vida. Déjalos que tomen su propia decisión y que se hagan responsables de su elección, conociendo las implicaciones que ésta tiene para su futuro profesional y personal. 5. Infórmate con tu hijo sobre las distintas carreras vigentes. Vayan juntos a las charlas vocacionales que ofrecen las diferentes universidades. Conozcan qué carreras nuevas existen en el mercado y en qué consiste cada una de ellas. Así, ambos conocerán más a fondo las diferentes profesiones. 6. No le des tu aprobación. Dale tu apoyo. Tus hijos te agradecerán infinitamente que no los hayas presionado por estudiar una carrera que no querían. Ayúdalos a informarse más, llévalos a charlas, oriéntalos para que realicen un test vocacional. Lo mejor que puedes hacer es darle tu completo apoyo cuando ellos hayan elegido. Pero para esto, involúcrate con ellos en el proceso. Siempre ten en mente que los jóvenes que están por culminar sus estudios preparatorios y deciden ir a la universidad tienen como primer gran reto el elegir la carrera que desean seguir. Y no han vivido aún en el mundo ni las circunstancias que los padres hemos visto. Por ello, los padres deben convertirse en los principales aliados de sus hijos, asumiendo un rol clave de acompañamiento y orientación, mas no de imposición.
Es por esto que los padres, siendo los adultos de la ecuación, deben entender que en esta etapa sus hijos van a seguir teniendo dudas respecto a sus gustos vocacionales y probablemente cada mes o cada semana van a cambiar la idea que tienen sobre lo que quieren escuchar. Se vale. No lo critiques ni lo juzgues. Lo mejor que pueden hacer es guiarlos y brindarles todo su apoyo. Esta etapa es crucial para la familia, pues los padres también deben pensar en la inversión que tendrán que asumir por un periodo mínimo de 3 o 4 años, es decir, el tiempo que dure la carrera, periodo que se puede prolongar con la especialidad o la maestría. En esta etapa de decisiones es importante propiciar que se genere un diálogo sano, permanente entre padres e hijos, a fin de entender qué es lo que busca el joven, cuáles son sus ideas, sus expectativas y más. Y por supuesto, nunca se le debe decir a los hijos qué estudiar. Eso, se los aseguro, es lo más importante. Ten siempre en mente que cuando los padres presionan a sus hijos a elegir una carrera que no es de su agrado, pueden surgir dos situaciones. Primero, infelicidad completa. Los padres no deben ser una barrera para que sus hijos hagan realidad su proyecto de vida. Por el contrario, deben apoyarlos con la carrera que elijan, pues en esa decisión el joven ha proyectado sueños y su futuro. Obligarlo a estudiar lo que no quiere puede afectarlo emocionalmente y provocar reacciones negativas o falta de interés en los estudios. Y segundo, abandono de la universidad. Cuando un alumno siente que aquello que estudia no guarda relación con sus preferencias o aptitudes, sufren lo que los expertos llaman conflicto vocacional. Esto ocurre sobre todo cuando los padres obligan a sus hijos a estudiar la carrera de la familia, porque así lo hicieron sus padres, tíos y abuelos. Este tipo de conflictos puede acentuarse con el pasar de los años y ocasionar que el joven abandone su carrera o, peor aún, que renuncie al sistema universitario. En algunas ocasiones, los jóvenes, a fin de no entrar en conflicto con sus padres, estudian una profesión que no les gusta, lo que representa un hecho perjudicial por donde se le mire. Ante ello, es importante que los padres tengan en cuenta que lo que está en juego es el futuro de sus hijos y no el de ellos. Para evitar estos conflictos, es importante que se sigan algunas recomendaciones muy básicas. 1. Generar un diálogo sincero entre todos los integrantes de la familia. 2. Fortalecer en los jóvenes el desarrollo de su identidad, acompañándolo y no imponiendo. 3. Definir en equipo y con base en las preferencias del estudiante aquella profesión que le brinde herramientas para poder subsistir en la sociedad actual. 4. Nuevamente, descartar la idea de imponerles una carrera. 5. Evitar un enfrentamiento con los hijos y apoyarlos en su decisión. Desafortunadamente, en los tiempos actuales, es importante entender que el adolescente puede ser muy sensible a la crítica y a la imposición, ya que es parte de su desarrollo socioemocional. Entonces, si los padres optan por este camino, probablemente la decisión vocacional del estudiante pasará por un proceso un tanto conflictivo. Lo ideal, que no todos lo hacen, es que este proceso se empiece sin forzarlo ni presionar desde el segundo año de preparatoria, para que el adolescente tenga tiempo de evaluar y empezar a definir su vocación. Sin embargo, si el adolescente llega a tercero de prepa y no tiene definida su elección de carrera, tampoco hay que desesperarse. Cada individuo necesita sus tiempos. Los padres necesitan armarse de paciencia y evitar a toda costa hacer comparaciones con otros hijos o con los hijos de otras personas. Eso sí, nuestra obligación como padres es estar pendientes y acompañarlos en el proceso, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que los tiempos se vengan encima de unos y de otros, y entonces surja el tercer factor que afecta directamente en la profesión de los muchachos: elegir la carrera y la universidad que queden disponibles, o que de plano tenga que perder un año para ingresar a esa que realmente quiere. En mi caso ocurrió algo así. Siempre tuve claro desde niño que quería estudiar medicina, y no influenciado, pero sí derivado de que veía a mi tía menor o hermana mayor, por la convivencia y crianza que tuve, que todos los días llegaba de la universidad y se ponía a estudiar. Y gracias a ella descubrí sus libros. Me pedía que le preguntara los cuestionarios que tenía de tarea, veía las fotos de sus tareas y empecé a tomarle gusto a la profesión. Mis padres jamás estuvieron en contra de ello y me brindaron todo su apoyo. Pero siendo el hijo mayor y no habiendo experiencia sobre el proceso y teniendo la responsabilidad de hacer las gestiones por mi cuenta, no consideré que al ser de provincia y querer estudiar en la Ciudad de México, tenía que preparar todo con anticipación.
y fue ahí cuando descubrí que para entrar a la universidad tenía que presentar un curso de 6 meses, el cual todos mis compañeros tomaron por las tardes mientras estudiaban la prepa. Gran sorpresa para mí. Eso ocasionó que al terminar la preparatoria tuve que tomar el curso y con ello me retrasé un año en mis estudios, ocasionando adicional un gasto extra para mi padre. Por ello, hoy que me encuentro en la etapa de elección de carrera con mis hijos, su madre y yo hemos tratado de estar muy pendientes de los procesos y sobre todo de que tengan los elementos suficientes para tomar su propia decisión. ¿Cómo es esto? Fácil. Dejándolos participar en ferias vocacionales. Eso les permite identificar sus rasgos de personalidad y conocer sus aptitudes. Investigando sobre el mercado laboral de la carrera que más les esté atrayendo. Tratando de que puedan identificar cuánto gana un profesional al momento de egresar de la universidad. Teniendo charlas con profesionales que posean experiencia en la especialidad que les atrae. Identificando qué universidades cuentan con esa carrera. Revisando rankings de las mejores universidades. ¡Ojo! Más cara no necesariamente significa mejor, sobre todo en ciertas carreras, así que mucha atención en ese punto. Terminemos como siempre con una reflexión. La elección de una carrera no es algo sencillo. Una vez inician las dudas en los hijos sobre qué carrera estudiar, a todo padre le fascinaría la idea de proporcionarle la receta mágica infalible que les brinde todas las respuestas a sus interrogantes. Los hijos plantean cuestiones de todo tipo. ¿Elijo lo que realmente me gusta? ¿Me inclino por lo que tenga mayores perspectivas económicas y de trabajo? ¿Hago caso a mi familia y estudio la carrera que han estudiado todos mis hermanos? Entre otras. Muchas veces, los padres están más angustiados que sus propios hijos. Y claro, como padres que ya hemos pasado por esta etapa, sabemos que la elección de una carrera es algo serio y que es en esos inicios donde se asentarán las bases de su futuro. Una faceta importantísima de los años venideros de nuestro hijo como persona y como profesional. También nos puede causar angustia ver las cifras de deserción universitaria que se sufren en los primeros ciclos de carrera, y son diversos los motivos que marcan las estadísticas sobre las razones para que esto suceda, tales como la situación financiera, enfermedades, etc. Sin embargo, una de las razones de este alto índice es el desacierto al escoger una profesión. Los padres siempre podemos hacer algo para apoyar a nuestros hijos que se encuentran en el dilema de la elección de una carrera, pero son ellos los que tienen la última palabra, porque se trata de su vida y de su futuro. Igualmente, debemos esforzarnos para ayudarles en lo que sea preciso, desde obtener toda información posible antes de tomar la decisión hasta mostrarles las ventajas de una carrera sobre otra, siempre sin imposiciones. Partimos de una vieja fórmula. Para poder elegir, primero hay que conocer. La palabra clave de una buena decisión es información, tanto interna como externa. Es decir, la información que tu hijo tenga sobre sí mismo, sus intereses, así como la forma en que estos se relacionan en el campo laboral actual y futuro. Para ello, nuestro apoyo debe enfocarse en que él mismo reconozca cuáles son las actividades que más le interesa realizar. Por ejemplo, si le gusta hacer deporte, conocer la mente o el cuerpo humano, o tal vez le gusten las ventas, entre otros. Conociendo estos intereses, es posible relacionarlos con alguna actividad profesional. Es importante también definir qué tipo de actividades con respecto a los intereses que tiene le gustaría realizar. Pudiera ser que le interese el cuerpo humano para curarlo, en todo caso sería medicina, o solo para saber cómo funciona, en donde sería biología. Y sí, es importante saber lo que le gusta, pero de igual manera es conocer sus habilidades. Tu hijo tiene que imaginar la carrera profesional más allá de lo escolar. Al elegir, no solo debe ver que el plan de estudios se adapte a sus gustos o capacidades intelectuales, sino también a sus habilidades en la vida. Aún siendo muy importante, la carrera no es un fin, sino un medio para acceder a una determinada profesión. Nuestros hijos deben ser conscientes de que no están decidiendo sobre 5 años de estudio, sino sobre aproximadamente 40 o 50 de ejercicio profesional, y por lo tanto es precisamente el contenido de la profesión lo que más debe pesar en su decisión. La definición de vocación implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. No todas las personas encuentran su vocación de la misma manera. Hay quienes reconocen desde muy temprana edad cuáles son sus inclinaciones laborales, mientras que a otros les es muy difícil encontrarlas. Como padres, dejemos de lado el orgullo y la soberbia de creer que sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos.
Un orientador vocacional puede realmente ayudar a tu hijo a encontrar su vocación. Ellos utilizan herramientas como los test vocacionales, entre otras. No obstante, hay que tener muy claro que estas son solo herramientas que nos pueden guiar, ya que nadie puede saber qué le puede satisfacer a tu hijo más que él mismo. Una vez elegidas las opciones, otro aspecto que tu hijo debe conocer son las posibilidades de obtener un empleo después de terminar sus estudios. ¿Qué tan saturada o cuál es la realidad de esta profesión en el aspecto laboral y financiero? En la actualidad, existen universidades que ofrecen profesiones más acordes a los tiempos que estamos viviendo, estudios con nuevas perspectivas y un amplio campo laboral. Tienes que encontrar un punto de equilibrio entre el apoyo que le ofreces a tu hijo y la libertad que él necesita para elegir. Después de todo, de esta decisión depende su futuro laboral. Las conversaciones con nuestros hijos sobre su futuro suelen ser muy positivas, pero pueden implicar un cierto peligro si pretendemos, de manera inconsciente tal vez, inculcarles la profesión que a nosotros nos gustaría para ellos. Es cierto que tenemos mucha más experiencia y gozamos de un punto de vista más amplio, pero nuestro hijo debe vivir su propia vida. Ayúdale, dale consejos y opiniones, dale alternativas, pero permite que sea él quien reflexione y se responsabilice de sus decisiones. Y sobre todo escuchar, tratando de guiar su razonamiento para que aborde todas las variables necesarias antes de tomar una decisión. No hace falta concretar un día para hablar del futuro. Debemos aprovechar las 1000 oportunidades que nos da la convivencia diaria, pues estos son los mejores momentos para conocer las posturas de nuestro hijo y poder orientarle. Recuerda que también tiene derecho a equivocarse. Desde los primeros ciclos, los estudiantes notan cuando la elección fue errónea, pero es el miedo a decepcionar o ser juzgados por sus padres lo que los obliga a continuar en algo que no los satisface de manera completa. Dale un margen de tiempo para que pueda cambiar su elección, en caso de ser necesario. Será un ciclo perdido, pero ¿no sería mejor perder un ciclo que perder toda una vida? Como padres, desafortunadamente primero obtenemos el título y después cursamos la carrera. Nos vamos a equivocar. Habrá materias más difíciles que otras, algunas que nos van a hacer sufrir y otras que haremos con más fluidez. Pero la elección de carrera de nuestros hijos puede ser también nuestro examen final de 18 años de estudios. Como padres, también tenemos la responsabilidad de poder brindarles los recursos para hacer una carrera y despegar en su vida. Tener un fondo para sus estudios, darles la opción de elegir universidades y carreras acorde a las posibilidades financieras de la familia y, ¿por qué no decirlo?, que decida si lo suyo no es tener un título universitario y opte por otras opciones que puedan generarle ingresos, como el comercio. Recordemos siempre cómo nos ha ido a nosotros y cómo vivimos esta etapa cuando teníamos su edad. Pero piensa también cuánta gente conoces que ha tenido que trabajar toda su vida, mientras que otros que supieron elegir la profesión correcta y la amaron tanto que no tuvieron que trabajar un solo día de su vida. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que continúen escuchándome en Spotify o la plataforma de streaming de tu preferencia y en YouTube. Y espero que sigas enviándome las sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimenteyopodcast@gmail.com. Y te invito también a seguirme en Instagram, TikTok y Facebook, en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.